Buen día, hermanos. Les damos la bienvenida a todos los que están acá y los que nos están viendo en su casa. Vamos a dar comienzo a esta reunión. Papá, gracias te damos por darnos el privilegio de estar una vez más en tu casa. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú estás en medio nuestro en este tiempo, en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, está llenando cada vida, cada corazón de los que están aquí, de los que están en su casa, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, es adorarte, Señor, exaltar tu nombre, papá, y que todo lo que hagamos, Señor, en esta mañana sea para tu gloria, Señor, sea para exaltar tu nombre, Señor. Te exaltamos, papá, te damos gracias, Señor, por las maravillas que haces con nuestras vidas y las que seguirás haciendo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Señor, ¿quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, oh Dios. He podido sentir el más dulce amor.
presencia. Seguimos adorando tu nombre. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados
gracias porque tú nos recibes con los brazos abiertos, así como esos brazos que estuvieron abiertos en aquella cruz, así nos recibes, Señor. Y hoy que tenemos, Señor, en memoria, Señor, tu sacrificio, Señor, y que vamos a compartir, Señor, la cena, Señor, que tú compartiste con tus discípulos. Señor, queremos recordar, Señor, esos brazos abiertos que estuvieron, Señor, para abrazarnos, para darnos vida, para darnos libertad, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gran amor. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén. Muy buen día, bendiciones para todos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos, así que vamos a ir tratando de avanzar para que no se nos haga largo. Apocalipsis 5, a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios. Y antes de leerla, ¿quién escribió Apocalipsis? Juan, muy bien. ¿Dónde estaba? En la isla de Patmos, muy bien. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? Porque estaba de vacaciones, dijo me voy a tomar unos días en una isla. Estaba exiliado. Pero antes de haber sido exiliado, cuentan los historiadores que ¿qué le pasó a Juan? ¿Cómo? La tiraron, es decir, le tiraron aceite. No sabemos si lo metieron adentro de aceite hirviendo o le tiraron aceite hirviendo. La cuestión es que él tenía graves quemaduras, por lo que coinciden la mayoría de los historiadores, y como no murió, fue llevado a la isla de Patmos. Ahí en la isla de Patmos tiene un encuentro con el Espíritu Santo, con Dios mismo, y escribe este libro. Por eso es importante que nos movamos en el contexto. Estaba sucediendo esta persecución y esto en todas partes del mundo conocido de la época. Entonces, Juan escribe en Apocalipsis 5, versículo 1, luego vi un rollo, está hablando Juan de una de las visiones que tiene, o de las revelaciones que tiene. Dice, luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria y es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes. Y en medio de los 24 ancianos tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Este pasaje, lo primero que nos muestra a cada uno de nosotros son las características de Jesús en 2 animales. ¿En qué animales?
el cordero y el león, o el león y el cordero. Dos animales que son totalmente opuestos en su forma, pero también son totalmente opuestos, podemos decir, en su personalidad y en su carácter. El primero, el león, es un cazador por excelencia, que en mi caso, no sé en el tuyo, si lo llegas a ver por ahí, a correr se dijo, a buscar el primer árbol, el primer lugar donde nos metamos, porque sabemos lo que significa un león. Y si acá entrara, ¿qué les parece? ¿Nos quedamos sentados? No pasa nada, ¿no? Y el cordero, todo lo diferente, totalmente ternura, ingenuidad, mansedumbre. Si entra acá, ¡ay, qué lindo, me lo quiero llevar! En mi casa yo tengo terreno, ahí lo voy a cuidar y seguro que para Navidad el corderito. Totalmente diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ve Juan? A Juan se le habla del león, pero dice, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Pero ¿qué es lo que ve? A él se le habla que hay un león. ¿Qué león es? El león de la tribu de Judá, que él es digno de hacer todo. Abrir los rollos, leerlo, que todos se postren delante de él. Por eso dice que todos los ancianos se postraron delante de él. ¿Qué lo veía él? Pero ¿qué es lo que ve? Ve un cordero. No ve el feroz león. No ve sus tremendos colmillos, su gran pelaje y su espectacular gruñido. No ve eso, sino ve a un inofensivo y manso cordero. Entonces vi, dice Juan, a un cordero que parecía que había sido sacrificado. Dice, había sido sacrificado, tenía esa apariencia. Es decir, que tenía una apariencia de haber sido maltratado, pero que estaba de pie. Es lo segundo que él observa. Él dice, da la apariencia de que ha sido sacrificado, pero está de pie y todos se postran delante de él. Y habla de los 7 espíritus, bueno, ese es otro tema para tratar en algún momento, pero todo eso lo tenía. Entonces, como dije recién, tenemos que tener presente que en ese tiempo los cristianos estaban siendo perseguidos y masacrados por su fe. Nosotros, si leemos la Biblia y leemos la historia, vamos a encontrar que no solamente Jesucristo fue crucificado, sino que se habla que entre 7.500 y 8.000 creyentes o cristianos de esa época fueron crucificados de la misma forma que fue crucificado Jesús. Y entre eso está Pedro, que él dijo que no era digno de morir como su maestro y fue crucificado boca abajo o cabeza abajo. ¿Tá? Entonces, eran masacrados. Entonces, ¿qué podía hacer un cordero? ¿Qué podía hacer un cordero, un pequeño y tierno y dulce corderito? Lo que ellos necesitaban, lo que hacía falta y lo que siempre habían buscado, era ¿qué? Al feroz león. Ellos necesitaban alguien que tomara el control y parara todo dolor, toda injusticia que ellos estaban viviendo por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. El pueblo estaba en desesperación y la manifestación del león de la tribu de Judá parece que no aparecía. Sí habían vivenciado, ¿a quién? Al Cordero, a Jesús en la cruz. Pero necesitaban, es otra parte que la palabra de Dios decía. Ahora, ¿cómo puede ser que el león de la tribu de Judá y el cordero representen la misma persona? Ellos no lo podían entender y es, valga la redundancia, entendible que no lo entendieran. ¿Por qué? Porque hay varios textos en la palabra de Dios, y yo voy a mencionar uno nomás y después otro así por arriba, que hablan de esta situación, que ellos creían que eran dos ramas totalmente diferentes, y ya vamos a explicar por qué esto. El primero es Zacarías 4, capítulo 4, el versículo 11, el 14, dice, entonces le pregunté al ángel, dice Zacarías, ¿qué son estos dos olivos a cada lado del candelabro? Y las dos ramas de olivo que vierten aceite dorado por dos tubos de oro. ¿No lo sabes? Le preguntó el ángel. No, mi señor, respondió. Entonces él me dijo, representan a los dos ungidos que están de pie en la corte del Señor
de toda la tierra. Entonces ellos entendían que había dos ramas y el pueblo estaba organizado de esa forma. Había dos ramas que hablaba este texto. Uno era el Mesías y por otro lado era el rey de la tribu de Judá. El Mesías como sacerdote y el otro como gobernante con autoridad y con poder. Después de todo, ¿qué tenía Israel? Como decía recién, tenía un rey y tenía un sumo sacerdote. Tenía ambos gobiernos. El sumo sacerdote que se ocupaba de todo lo que podríamos decir era, entre comillas, bondad, misericordia, conocimiento de la palabra de Dios de ese tiempo, etcétera, etcétera. Y un rey que gobernaba con toda autoridad. Eso es lo que tenía. Ellos tenían esas dos cosas. También lo podemos encontrar, como le dije recién, en Jeremías 33, pero no lo vamos a ver ahora, para que no nos hagamos mucho lío ni muy largo, donde también se ofrecen estos dos pactos. Se ofrece un pacto que es con David, la descendencia del rey, porque ¿cómo eran las descendencias en esos tiempos de los reyes? ¿Era por democracia? ¿Era por linaje, por herencia? ¿No? El rey moría o le pasaba algo, seguía a su hijo, ese hijo moría y le pasaba algo, seguía el otro hijo. Ahora, también es importante saber esto. ¿Qué hijo seguía? ¿El que era más simpático? No, el que era el primogénito, el primer hijo. El primer hijo, salvo, esto no sucedió en el primer rey, que sería el segundo rey, porque hasta que gobernó el pueblo de Israel Dios, después el pueblo dice que querían ser como los otros pueblos y entonces buscaron un rey de carne y hueso. El primer rey que tuvo en esa condición fue Saúl, que dice que Dios preparó el corazón para que él fuera rey. Y por consecuencia de que Saúl no hace el conforme a la voluntad de Dios, ahí ya viene el linaje, porque después vemos que los hijos siguen, ¿de quién? De David, del rey David. Entonces, uno era con David respecto al Mesías, que vendría como rey, y el otro con la tribu de Leví. ¿De dónde, qué facultad había dado el Señor o qué orden había dado el Señor sobre la tribu de Leví? Es de donde salían los sacerdotes. De la tribu de Leví tenía varias características. Si ustedes leen la palabra de Dios, lo primero que tenían es que no podían tener ni terrenos, ni propiedades, ni trabajar la tierra, nada. Se dedicaban exclusivamente al Señor. Servían al Señor y también sucedían los hijos en la tribu de Leví al sacerdocio del pueblo de Israel, a decir, a proclamar, a hacer conocer y tener la palabra. Y el pueblo debía llevarle, todo el resto de las tribus, debía llevarle sus diezmos para que el pueblo de Leví y los sacerdotes se pudieran sostener. Esa era la organización que tenían, la organización social, podríamos decir, de ese tiempo. Por eso el Señor dice, yo no he venido a mover ni un punto ni una coma, todo esto tiene que seguir sucediendo. Todo esto tiene que ser así, dice, para que no falte alimento en mi casa, etc. Y Él da una serie de explicaciones con respecto a esta situación. Entonces, de ahí tenía que salir el sumo sacerdote. Ese sacerdote, diríamos que ellos estaban esperando. Ahora, entonces, ¿cómo fue que tenemos un solo Mesías en todo esto? Y que representan estos dos animales que poseen características totalmente diferentes. Y entrando en la característica del león, podemos decir que se caracteriza por su poder. Muchos lo conocemos como el rey de la selva. Por ahí no la pasa tan bien, pero es el rey de la selva. Para muchos, de chiquitos, se nos enseñó que ese era el rey de la selva. Se nos enseñó que tiene fuerza, que tiene seguridad, que tiene habilidad y que no tiene temor. Ahora, ¿el cordero qué representa? Cero poder. Cero poder. Debilidad a full. Nadie le tiene respeto a un cordero. No tiene habilidad, decíamos, es inseguro, es humilde y está lleno de temor. Totalmente diferente un animal al otro. Ahora, ¿cómo Jesús podía ser el león, rey,
y el sumo sacerdote cordero al mismo tiempo. Vayámonos a Hebreos, y ahora sí vamos a leer un poquito de Hebreos. Hebreos 7. Vamos a ver a partir del versículo 1 de Hebreos 7. Y dice la palabra de Dios ahí, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué fue Melquisedec? Rey por un lado y sacerdote del Dios Altísimo por otro. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. ¿Recuerdan algo con respecto a esta característica? ¿Nos ha nacido el rey de qué? De paz. ¿No? Entonces, Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni ninguno de sus antepasados. Es decir, que por ninguno de los lados Melquisedec representaba o tenía una genealogía para poder tener autoridad para ser rey y para ser sacerdote. No había registros. Acuérdense que estábamos hablando de una batalla que tuvo Abraham al principio de la palabra. ¿Saben cuándo fue esa batalla? Está en Génesis. ¿Qué sucedió? ¿Le llevaron preso o se lo secuestraron? ¿A quién? A su sobrino, junto con su familia. Y él juntó a todos sus hombres y salió a buscarlo. Le pidió a Dios y salió a rescatarlo. Tuvo esa batalla y cuando vuelve de la batalla, aparece Melquisedec. Le aparece Melquisedec. Entonces dice que no tenía genealogía. Él, no podían decir si era de dónde había salido como sacerdote, pero tampoco podían decir de dónde había salido como rey. No tenía nada de lo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a fijarse. Era sumamente importante eso para ellos. ¿Cuál era nuestro origen? ¿De dónde venía nuestro apellido? Hace muchos años atrás un hombre me preguntó a mí, vos Núñez, ¿de cuál Núñez sos? Y yo, para no meter la pata, le dije de los buenos. Porque él se ve que conocía a unos que eran malos. Dijo, bueno, entonces sí, vamos a poder llevarnos bien. Capaz que yo era de los malos, pero él dice cree que era de los buenos, no sé. La cuestión que eso era importante para el pueblo, por eso siempre decían de dónde eran. Jesús, ¿de dónde era? Jesús de muy bien. Ahí te vamos a regalar un turroncito. Jesús de Nazaret. ¿Ah? Eso era muy importante de donde venían. Y hoy sigue sucediendo. Hoy por ahí dice, vos sos hija o sos hijo de fulano de tal. Y más en ciudades como la nuestra. Y más hace 20, 25 años atrás, cuando más se preguntaba eso, porque pasaban por la calle, cosa que medio como hemos perdido, y todos nos saludábamos. Ahora están medio como que nos miramos, pero antes, y cuando uno va al súper, seguro que una media hora más tiene que dedicar porque se encuentra con alguien conocido. Entonces, esa importancia que había y que por la cantidad la vamos perdiendo, ellos la tenían. Ellos sabían de dónde eran. Entonces dice que no había registro de él. Dice, no había de su madre ni ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin en su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. ¿A quién había que darle la 10ª parte? A los sacerdotes. Entonces dice que los reconoce así. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví les cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, no era descendiente de la tribu de Leví,
recibió de Abraham la 10ª parte y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido la promesa de Dios. Fíjense, en esto muchas veces lo pasamos por alto. ¿Qué promesa de Dios había recibido Abraham? Que iba a ser padre de multitudes. Ya la había recibido de parte de Dios. Sin embargo, Melquisedec, este sumo sacerdote y este rey a la vez que aparece en el camino, le vuelve a decir que va a ser bendito y que es bendito y que va a tener una descendencia incontable. Le dice eso. Entonces siguen diciendo, sin lugar a dudas, que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además podríamos decir que estos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó sus antepasados a Abraham, a pesar de que Levit aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Es decir, él recibe todos los diezmos, recibe toda la adoración. Abraham, a quien lo consideraban ellos el gran patriarca, a quien lo consideraban aún el hombre que resalta por su fe, la fe que tenía, ese hombre que conquistó y que marcó un principio en el pueblo de Israel sin cumplir lo mismo que él había dicho, porque entiende que era mayor a él, se postra ante Melquisedec y le da, no solamente lo reconoce como rey, sino que lo reconoce como sacerdote. Entonces, ¿qué hacen? Acá en hebreo la Sagrada Escritura nos muestra a nosotros que Cristo desempeñó 3 grandes e importantes roles: profeta, sacerdote y rey. El cordero que se muestra en Apocalipsis 5, ¿qué representa? Representa el perfecto sacrificio. Por eso dice un cordero que fue sacrificado. Él presenta ese cordero. Representa ese perfecto sacrificio que nos permite a nosotros entrar a la presencia de Dios solo a través de Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote. Los versículos 1 y 2 dicen, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también siervo, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Él nos permite ser quienes entramos. Leemos que Melquisedec era rey de justicia, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo y que no tiene genealogía. Y su reino, dice, no tiene fin. No tiene fin. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. Jesús, sumo sacerdote, sin pertenecer a la tribu de Leví. Dice Hebreos 7:13, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente. No pertenece a la tribu de Leví. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros, y presten atención a lo que dice, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Le hago mucho rollo? Me miran como si les debiera algo. ¿Entienden hasta ahí lo que les quiero decir? ¿Sí? Me quedo tranquilo ahí por los que nos están viendo. ¿Entienden? Que pongan la manito así si entienden. Acá Rodrigo me va a estar diciendo. Entonces, yo sé que está medio enredado el mismo libro, dice que nuestro Señor vino. Lo que le quiero decir, ya él está tratando de esclarecer la situación, es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Qué sucedía con la tribu de Judá?
¿qué salía de la tribu de Judá? Los reyes. No salían sacerdotes, no salían campesinos, no salían sembradores de trigo ni criadores de ovejas. De la tribu de Judá salían los reyes. De ahí salían. Ahora, Jesús, sumo sacerdote o sacerdote, no sale de la tribu de Leví, dice Hebreos, no sale de ningún lado de eso, no sale de ninguna situación de esa, sino que sale de la tribu de Judá, donde salían los reyes. Y Moisés continúa diciendo, nunca habló de que los sacerdotes provenieran de esa tribu. Mismo Moisés dice que nunca lo dijo. Entonces, el Jesús eterno, el sin principio ni fin, que es uno con el Padre, que tiene la misma esencia de Dios Padre, dice que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y quizás pueda faltar algo, algún fundamento para asegurar que aquel Melquisedec del Antiguo Testamento era Jesucristo. Puede, a lo mejor. Yo la verdad que no encuentro algo que me haga repensar el argumento, pero puede, pongámoslo ahí, que puede ser que falte algún fundamento. Pero sí estoy convencido de una cosa, que Dios quiere que nosotros veamos a Jesucristo como Jesucristo es. Una vez hablaba de que, con respecto a algo que habíamos leído, que muchas veces la gente lo ve a Jesucristo y lo sigue viendo a Jesucristo como el hombre de la túnica de sandalia que camina cansado y que no pasa nada. Hay una parte que es verdad. Por eso dice que fue como un cordero. Pero el rey, pero también es rey. Rey, que es el león de la tribu de Judá. Y se representa con un león. Y el sacrificio sacerdotal como cordero, Cristo Jesús como sacerdote. Y es nuestro intercesor delante del Dios Padre. Hemos sido rescatados nosotros para vivir bajo la autoridad del gran sumo sacerdote. Primera de Pedro lo dice claramente. Primera de Pedro 2 dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Él es. La gente los rechazó, pero Dios los eligió para darles gran honra. Y ustedes son las piedras vivas por las cuales Dios edifica su templo espiritual. Él edifica lo que hoy no conocemos como la iglesia, somos nosotros. Por eso esa diferenciación que hacemos de lo que es el templo y de lo que es la iglesia. La iglesia somos nosotros, donde nos movemos, donde estamos, en el trabajo que hacemos, cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos hablando con nuestros hijos, cuando estamos hablando con nuestra esposa está hablando con nosotros, somos iglesia, no somos templo. Por eso hay que sacarnos esto de la cabeza, voy a la iglesia. No, vos venís al templo, este es el templo. Pero nosotros somos un templo de rocas vivas, dice la palabra de Dios, de piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¿Cuál es la piedra principal? ¿Cuál es la edificación de la iglesia? Jesucristo es el Señor. La iglesia no gobernada por Jesucristo es una iglesia gobernada por personas. La iglesia no gobernada por el Espíritu Santo son buenas ideas de hombres que no tienen el fruto que el Señor espera. Por eso Él dice, yo soy la piedra. Y dice que el que los rechace va a tropezar con esa piedra. Va a tener problemas con el mismo Jesús. Pero ustedes dicen, no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y sigue diciendo algo que leíamos ayer, dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Nosotros estamos en un mundo que dice la palabra de Dios que está en oscuridad. Y buscamos, y la gente busca, no solamente nosotros, la gente en general busca
en un mundo en oscuridad cosas que el mundo no le puede dar, porque buscamos justicia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? ¿Cuánta gente ha sufrido pérdidas, ha tenido dolores y lo dicen, lo único que pido es justicia? ¿Cuánta gente busca y dicen, son injustos conmigo porque me tratan de esta forma, me hacen esto, y pretenden que lo sean en un mundo que está en tinieblas? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que han sido injustos, que hemos perdido, más en este tiempo, cuando se habla de miles y miles, hemos perdido nuestro trabajo, nuestros ingresos, y decimos esto es una injusticia, y buscamos que se haga justicia? ¿Cómo lo vamos a lograr en un mundo que está en tinieblas? Pero dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados por el Señor para no solamente salir de esas tinieblas que estábamos, empezar a ver las cosas totalmente diferentes, de otro ángulo, de otra perspectiva, de otra forma, sino que decirles a otros que se puede salir y se puede ir a la luz maravillosa. Dice, antes no tenían identidad, no sabían a dónde ir como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Ahora sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es nuestro destino, sabemos cuál es nuestro territorio, sabemos qué es lo que habitamos. Todo lo que dice la palabra de Dios, que la planta de nuestros pies pise, ese es territorio santo, es donde nosotros vivimos, es donde nos movemos. Por eso tenemos que entender esto, que nosotros no somos bendecidos por tener algo. Por ahí cuando dice, qué bendición, mira la bici, el cabrito. Mira el cabrito. No, nosotros bendecimos lo que tenemos. Porque dice la palabra de Dios no que nos bendice con eso, sino que nos bendice a nosotros para hacer bendición a los demás. Entonces yo bendigo cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu lugar, cuando estás en tu familia, tenés que saber que Dios te está bendiciendo, te quiere bendecir para que seas de bendición a ellos. Es totalmente diferente esto, qué bendición, tengo una familia. No, yo estoy bendiciendo a esa familia si estoy trabajando, si estoy viviendo en la luz, no en la oscuridad. Estoy entendiendo que somos diferentes y pasó en el pueblo de Egipcio. Dice que cuando todo estaba a oscura, ¿quién tenía en luz? Solamente el pueblo de Dios. Y hoy nosotros tenemos que ser esa luz, más que nunca tenemos que ser esa luz, que nos ha permitido acercarnos con el Señor. Por eso dice en la luz maravillosa, antes no tenían identidad, pero ahora sabemos a dónde vamos, ahora sabemos lo que nos espera, ahora sabemos el destino que estamos teniendo. No estamos diciendo que estamos para proclamar las virtudes, sino para decir que nos sacaron de las tinieblas a la luz admirable, que estamos para guiar a otros a salir de esas tinieblas. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y por último, en Apocalipsis 5, ese rey, yo Jesús, dice la palabra de Dios, y presten atención, ese león, ese rey que le mencionan, dice Apocalipsis 22, 16, dice, yo Jesús, habla Jesús mismo acá. Yo Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darle este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. ¿Lo dice ahí? Yo soy tanto la fuente de David. ¿Qué quiere decir con la fuente de David? Yo soy tanto la fuente de David. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con eso? Le doy un ejemplo. Yo era solito mi madre. Pero un día me casé. Y ese día que me casé, empecé a tener hijos. Y esos hijos, cuando se paran, dicen, nosotros salimos de una fuente. Estoy pariendo uno. ¿Cuál es tu fuente? Y el matrimonio de mi mamá Araceli con mi papá Miguel. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él es el que originó todo. Yo soy la fuente, dice. Por eso dice la palabra de Dios, yo soy el principio, pero soy el fin. Acá le está diciendo, yo Jesús, mandé a un ángel a que le dijera a la iglesia, a nosotros, para que estemos tranquilos de esto,
que yo soy tanto la fuente de David, yo soy quien originó a David, yo soy quien originó la tribu de Judá, yo soy quien originó todas las cosas. El mundo vive, se mueve, porque yo lo decido así. Eso es lo que le está diciendo. Yo soy la fuente de David como el heredero de su trono. Entonces está diciendo, yo origino todo, pero como soy un Dios ordenado, también soy rey. Soy rey porque soy de la genealogía de David. Como heredero del trono, y soy la estrella brillante de la mañana. Soy ese que trae luz, soy ese que saca la oscuridad y trae la luz. Este pasaje nos revela que Jesús es el león de la tribu de Judá. Así que eso es lo que hace nuestro Rey eterno. El Rey omnipotente, el Rey más poderoso, el Rey por sobre todos los reyes, pero con una gran diferencia. No tiene fin. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 1, el versículo 1 dice, yo Pablo, esclavo de Jesucristo y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata, dice, de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente de David. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios, cuanto fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. ¿A quién se lo identifica como Señor? A los reyes, a los gobernantes, al que gobierna. Nosotros tenemos la palabra acá desgastada, le decimos Señor a cualquiera, perdonando la distancia. Nos referimos a otro como Señor, acá, pero la palabra Señor en el pueblo de Israel, en los principios, no se le decía a cualquiera. Era utilizada casi exclusivamente para decírsela al rey. Al sacerdote se le decía sacerdote, se le decía sumo sacerdote, se lo llamaba por los nombres a las personas, pero no se utilizaba esta palabra, porque esta palabra estaba reservada para el que tenía suma autoridad. Por eso, con esta gran diferencia, Él sigue reinando para siempre. Reina sobre toda la tierra, reina sobre todo nombre, es Rey de reyes, Señor de señores, es el león de la tribu de Judá y es el león que ruge desde Sión. Ruge desde su trono. Y cuando ruge, creo que una vez hablé de esto, sus enemigos tiemblan y huyen. El rugido del león se puede escuchar hasta 8 kilómetros de distancia. Cuando él ruge, ruge. Entonces, en la comparación con el león de la tribu de Judá, sus enemigos huyen. Porque desata ese sonido temible con poder que solamente con eso él derrota a sus adversarios, los llena de temor. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Ruge contra quienes quieren engañar a su pueblo, ruge contra aquellos que quieren robarle la gloria a Él. Por eso, no debemos tomar solamente el cordero. Debemos y dejar de lado al león. Nosotros debemos saber que tenemos un cordero que va a sonar medio raro, que es león, pero un león que es cordero. ¿Cordero por qué? Porque por medio de él nosotros fuimos reconciliados con Dios. ¿Y león por qué? Porque él dice que cuidará de vos. Él dice que cuidará de su pueblo. Por eso la palabra de Dios dice, y con esto sí voy a terminar para que se queden tranquilos. Dice Dios mismo. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Por eso decimos que la palabra de Dios tiene poder. Porque es así. Dice que no es una mera palabra, es una palabra que tiene poder. Después de haberlos limpiado de nuestros pecados, es decir, que lo primero que Él hace es limpiarnos de nuestros pecados. Ahí está haciendo el rol de cordero,
que se entrega por nuestros pecados. Pero dice que inmediatamente después de haber hecho eso, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios del cielo. Él reina. Y por eso, como decías recién, hay poder en el nombre de Jesús. Porque nos reconcilia con Dios, pero también nos libra del enemigo. Ambas cosas Él hace. Entonces es tiempo de que podamos identificar al Cordero, que creo que lo tenemos asumido cuando nosotros reconocemos que Él nos perdonó nuestros pecados, que nos reconcilió con Dios, pero también que podamos reconocerlo como el león de la tribu de Judá. Ese que te va a cuidar, ese que va a rugir todas las veces que haga falta para defender tu nombre, que te va a defender a vos, a tu familia, que te va a bendecir y no va a dejar que nadie te engañe, que nada te pase. Porque tenemos un destino, porque hemos sido elegidos por Él. Pero también, ¿saben lo mejor que nosotros podemos hacer? Y creo que a lo mejor el que tiene algún tipo de emprendimiento, de comercio, lo mejor que le puede pasar es poder vender lo que tiene o poder dar de lo que tiene. Nosotros damos gracias a Dios como iglesia porque damos de lo que tenemos. De lo que tenemos, y muchas veces Dios nos sorprende porque cuando damos seguimos recibiendo, y cuando más damos más recibimos. Entonces el Señor acá nos pide a nosotros que nos va a defender, que nos va a cuidar, que va a estar atento a nuestras necesidades, pero esencialmente también nos pide que nosotros estemos atentos a las necesidades de otros y que podamos ser tan efectivos, que podamos sacar de las tinieblas a los que hoy están en esa condición. Por eso vamos a orar y vamos a participar de la cena del Señor. Ya hay personas encargadas que con todos los elementos de seguridad que se nos exigen, le van a entregar a ustedes el pan y el vino y lo que representa esto. Esto representa el Cordero que fue entregado. Dice un Cordero sin mancha, sin pecado, que fue entregado para que nosotros nos podamos reconciliar con Dios. Pero también ese Cordero es el león de la tribu de Judá que tiene toda autoridad y todo poder para librar tu vida del mal. Así que en esta mañana, cuando vos te pongas de pie y tomes de este pan y tomes de esta copa, sepas que hay un Dios todopoderoso que no escatimó a entregarse en un sacrificio vivo para que nosotros podamos decir que somos libres de toda condenación, pero también decir que es el mismo león de la tribu de Judá el que defiende nuestras vidas. Y que no somos bendecidos por nuestros méritos, sino somos bendecidos por los méritos de Él. Que no somos guardados porque tenemos cuidado, somos guardados porque Él es nuestro Rey. Que hoy podamos tener poco, podamos tener mucho, pero que Él nos bendice y lo que tenemos es para la gloria de Dios. Así que yo te invito a que te pongas de pie, a que vos tomes de esa copa, tomes de ese pan. Y vamos a orar dándole gracias a Dios. Vamos a bendecir su nombre porque Él es digno de toda adoración. Pero hoy te voy a pedir algo. Acá la palabra de Dios dice que nosotros ofrecemos sacrificios vivos y agradables a Dios. Así que en esta mañana, acá en este lugar, en tu casa, yo te voy a pedir que hagamos algo, que es un acto espiritual. Vamos a ofrecerle a Dios nuestra vida. Le vamos a ofrecer a Dios nuestro cuerpo. Le vamos a ofrecer a Dios nuestra mente como sacrificio vivo y agradable a Él. Para que Él pueda una vez más potenciar el Espíritu Santo en nosotros. Y que podamos hacer todo lo que Él está deseando que hagamos en este tiempo. Y que tengamos la sabiduría de mirar un poquito más allá de nuestro alrededor. Y poder saber que hay alguien que a lo mejor tiene pan, que a lo mejor tiene todo lo que necesita, pero no tiene algo que nosotros tenemos, que es la luz del mundo. Esa luz que brilla, ese destino que sabemos que vamos hacia la misma presencia de Dios. Así que si vos querés hacer esto en esta mañana, yo te invito a que junto conmigo levantemos nuestra mano al cielo y le podamos decir al Señor: Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu bendición derramada sobre nuestras vidas.
Te damos gracias, Señor, porque nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable. Y hoy, Señor, una vez más, queremos rendir como sacrificio vivo y agradable a vos nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser, para que podamos, Señor, ser esa luz que tú estás buscando, que resplandezca acá en la tierra, que marque la diferencia, que saque a otros de muerte a vida. Señor, que proclames las verdades tuyas y por sobre todas las cosas, Señor, que cada día honre tu nombre, por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Damos gracias, Padre, porque hoy vamos a recordar el acto de Jesús en esa cruz, Señor, identificándose como el Cordero, pero también te damos gracias porque Él se levantó con toda autoridad como el león de la tribu de Judá, el simiente de todas las cosas, la fuente de todas las cosas, y nos bendices, nos cuidas y nos das abundantemente de todo lo que tú tienes para darnos. Te queremos dar la gloria, la honra en esta mañana y reconocerte como Señor de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que la noche en que Jesús fue traicionado, tomó pan, lo partió y dio gracia y dijo: este pan representa mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Continúa diciendo que después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa representa mi sangre que por ustedes es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Amén.
nuestro Señor, amén. Estamos despedidos con después del Señor. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, por el mismo canal. Así que nos saludamos, nos puede el Señor cada uno.